Es temprano. Salimos de Salamanca con la ilusión de disfrutar de un pueblo único, invadido por la belleza de sus panorámicas, un auténtico espectáculo divisado desde sus miradores. Él mismo es un mirador en las Arribes del Duero. Hablamos de Bilvestre. Para llegar a este Edén florido, conducimos por la carretera Salamanca 517 hasta Vitigudino y desde aquí tomamos la carretera Salamanca 320. Al llegar al Milano, nos desviamos a la izquierda, dirección Barrueco-Pardo. Tras cruzarlo, tomamos el desvío que nos conduce a Bilvestre, localidad que dista 96 kilómetros de la capital charra. Nos introducimos de pleno en el Parque Natural de las Arribes, más en particular en pleno corazón de la comarca de la Ribera, al noroeste de la provincia, en uno de los terrazgos más admirables de las tierras salmantinas, colindantes ya con el país vecino, Portugal. Bilvestre se ubica a 592 metros sobre el nivel del mar, junto al teso de su castillo, punto más alto, antes de comenzar el vertiginoso descenso hasta el Duero. Un lugar de fácil defensa, donde comprobamos que se divisa tanto la penillanura del este como los riscos del oeste, por donde se encajona el Duero. Su término municipal se presenta llano y alto, con leves ondulaciones en su parte meridional, mientras a poniente es abrupto y escarpado, sumando 46,52 kilómetros cuadrados de superficie. Pertenece a la conocida La Raya, por limitar al oeste con Portugal. Al norte lo hace con el término de Mieza, por el este colinda con los de Cerezal de Peñahorcada y Barrueco-Pardo, mientras al sur hace lo propio con el término de Saucelle. ¿Cómo hubiese sido este territorio sin el río Duero? Río al que cantaron grandes pensadores de nuestro tiempo, como Miguel de Unamuno. Pero antes del Duero hubo más. Se podría resumir todo en la onírica frase de Víctor Casas. Primero llegó el granito, luego el agua y después, sin prisa, el tiempo. Así es, primero apareció el granito y el resto de rocas del Ercínico, periodo de la era primaria, cuando empezaron a conformar estos terrazgos. La geomorfología del lugar se caracteriza por el encajonamiento del Duero, que después de discurrir por la penillanura castellana, se encaja poco a poco, creando profundos escarpes, algunos incluso de 200 metros, variando bruscamente el rumbo del río al buscar los surcos de las fallas de Diaclasas. En su poderoso discurrir, crea, gracias a la erosión, relieves graníticos de bellísimas figuras redondeadas. Lo que hoy apreciamos es el resultado de los procesos erosivos del macizo herciniano, donde el granito, la pizarra, el gneiss y la cuarcita, materiales paleozoicos, han sobrellevado un complejo proceso geológico donde se han creado espectaculares formas hendidas o abruptas, espacios de fuertes desniveles. Los panoramas que contemplamos desde el mirador del castillo son sugerentes miradas al pasado, a la historia natural, a la historia humana, al mundo mágico de nuestros ancestros, paraíso de la Gran Madre, la naturaleza. Las luces del tiempo, en su eterno retorno cíclico, nos transportan a nuevos paisajes en un mismo espacio. Jardín florido de la primavera, verdes casi perpetuos, sedas tornasoladas de un lienzo único, una fotografía digna del arte más preciado. Estas peculiares configuraciones han dado lugar a una agricultura tradicional, propia de montaña. En la actualidad, su economía se conjuga con la excelente red hidroeléctrica que invade el curso del Duero desde la Almendra, pasando por Villarino y Aldea Dávila, hasta Saucelle. Varios son los parajes de interés, tanto en las hondonadas como en los escarpes, en la ribera o en las estribaciones de la penillanura, sitios como Las Boizas, el Monte Budín, la Peña del Águila, el Picón de los Moros o el Huerto Parra, auténtico vergel edénico, cóctel de colores, formas, olores, un banquete para los sentidos. El río Duero, desde su situación marginal, es el señor indiscutible de estas latitudes. Bordea desde el noreste hacia el suroeste. A él se rinde el arroyo de las Navas, digno siervo. Recorre el norte del término, mientras por el sur discurre el arroyo de los Lagares, de menor entidad. Completan la red hidrográfica un incontable elenco de regatos y algún que otro arroyo, entre los que destacamos por el este el arroyo de las Payitas, que cede sus aguas al de la Nava. La importancia del arroyo de la Nava no se cierne únicamente al abastecimiento de agua para la ganadería
o al aporte de bellos parajes para disfrute de los sentidos, también ha sido vital en la economía del lugar, dando cabida a los 10 molinos, hoy abandonados a sus ruinas. El molino de la Luisa, restaurado recientemente, sirve de homenaje a todos ellos, que únicamente trabajaban 3 meses al año, cuando el caudal era propicio. En la ribera, el clima es notoriamente distinto al de la penillanura. La temperatura media anual ronda los agradables 17 grados, en lugar de los 11 grados contabilizados en la penillanura. Es evidente que estas temperaturas se deben a las condiciones morfológicas de estas tierras. La temperatura más alta del microclima mediterráneo no supera en el mes más cálido los 29 o 30 grados y en el mes más frío no desciende por norma de los 8. La influencia del relieve es muy significativa para comprender las precipitaciones de la zona, que por otra parte marcan en buena medida y condicionan el microclima. Son pocas y están irregularmente repartidas, más copiosas de enero hasta abril, además de octubre y noviembre, siendo casi nulas durante el estío. Los índices de pluviosidad raramente sobrepasan los 640 milímetros anuales. Si esto sucede en las arribes, en la penillanura el clima es de tipo mediterráneo interior, con inviernos fríos y de mayor duración que lo que astronómicamente le corresponde. Se acompañan de veranos áridos y cálidos, siendo el otoño más suave al inicio, para encrudecerse a mediados del periodo. La primavera es suave y corta. Las precipitaciones en esta parte son escasas, más irregularmente repartidas y de menor cuantía. Es bastante extraño que se produzcan tormentas de consideración en Bilvestre durante el verano. Cuando acontecen, suelen ser de gran virulencia. Aún recuerdan los bilvestrenses, el miedo recorre su cuerpo, la tormenta acaecida en el vecino pueblo de Mieza, conocida como la Pimporra, por cierto, bellísima onomatopeya. La vegetación de la zona es inigualable. Las arribes, en estos lugares, descienden a cotas muy bajas, cuyo microclima suaviza los inviernos. En los sitios escarpados o invadidos por el roquedo, donde estos no permiten ningún tipo de laboreo, la vegetación hallada es generalmente de matorrales, madroños, escobas, tomillos, cornicabras, piornales, jarales, chumberas y mieras. Es a lo que se reduce la vida vegetal que hemos encontrado en estos suelos pobres. Por el contrario, cuando el solar lo ha permitido, la acción antrópica ha organizado terrazas o bancales, modos de una agricultura tradicional, donde cultivan productos típicamente mediterráneos como los naranjos, los limones, el olivo, melocotoneros, guindos, almendros e higueras. No olvidemos la frondosidad que nos ofrecen las diversas riberas de arroyos y río. Así, cerca del agua, podemos encontrar sauces, fresnos y zarzamoras, si bien estas últimas las veremos también a la sombra de los paredones, por los caminos. La diferencia climática de la penillanura y su variación de altitud originan una vegetación diferente. Aquí podemos contemplar robles melojos, encinas, alcornoques, quejigos y algún negrillo. Es muy conocida la gran encina, con mayúsculas, espléndido ejemplar al norte del municipio, en el camino del arroyo de las Navas. También existe vegetación de ribera en la penillanura, donde se desarrollan fresnos, chopos, alisos y sauces. Asimismo, de carácter antrópico, avistamos frutales como perales, manzanos o higueras. Este largo elenco vegetal y su valor ecológico es una de las razones que han convertido a estos pagos en el Parque Natural de las Arribes. Asimismo, es zona de especial protección para las aves. En él se han contabilizado cerca de 200 especies, algunas en serio peligro de extinción, razón por la que se considera además área crítica para la conservación de la cigüeña negra. ¡Qué diversidad faunística! ¡Qué riqueza! Casi inigualable en nuestro país, desde los despeñaderos y escarpes de los encajonamientos del Duero hasta la penillanura anterior al río, han sido clasificados cerca de 50 mamíferos y más de 20 reptiles. Las huidizas cigüeñas negras buscan los lugares más inaccesibles, alejadas de todo lo que huela a mundano. Los altos farallones son el hogar del gran buitre negro, quien planea majestuoso con la ayuda de las corrientes de aire entre estos cielos azules tintados de espumosas nubes. Las águilas perdiceras o reales y alimoches buscan sustento en las arribes, mientras sobrevuelan los cielos de la planicie el halcón, la perdiz, el búho real, cuervo, la paloma, el ruiseñor, la cigüeña blanca o la tórtola. Los mamíferos están representados, entre otros, por el jabalí,
el zorro, la jineta, el conejo, la liebre, la garduña y la musaraña. No olvidemos los reptiles, que se esconden entre los granitos que afloran en sus pagos. Singulares y especialmente importantes son el lagarto común, las culebras bastarda, de herradura y de escalera, así como la ciega y la lagartija colirroja. Propios de los arribes de sus riscos son el considerable número de murciélagos, habiéndose contabilizado hasta 15 especies diferentes. Entre los anfibios encontramos la rana común, el gallipato, el tritón, el sapo de espuelas y el corredor. Llegamos al Duero, a sus aguas, donde hallamos especies como las carpas, el black bass, las bermejuelas, las bogas, los barbos, los lucios y los gobios. Con la construcción de la presa desaparecieron las anguilas, lampreas y tablones, únicamente visibles, con suerte, en los arroyos de consideración. Para concluir con la fauna señalamos la existencia de un sinfín de insectos. Estos parajes ya enamoraron a nuestros antepasados más remotos. Pensamos que esta zona estuviese habitada desde hace más de 7.000 años. Pinturas de carácter mágico-religioso han sido halladas en las proximidades de Bilvestre. Un lugar cercano a la villa llama nuestra atención. Un sitio pleno de misterio, magia, incertidumbre. Es el Cerro del Castillo. Especialmente interesante es el lugar donde los moros afilaban sus armas, nombre que recoge Luis Benito del Rey, uno de los primeros estudiosos de estos terrenos. Para algunos, ese lugar se corresponde con los restos de la cultura megalítica allí encontrados, pero parece más factible su pertenencia a la cultura vetona. Las diferentes teorías sobre el lugar, su banco corrido o posible sitial, las hendiduras, pocillos o canalillos que existen en su conjunto, abren el campo de su interpretación, tanto como lugar mágico religioso, como sitio para el pulimiento de útiles líticos, tal como señala Manuel Santonja. Fuera como fuere, lo innegable es la presencia primitiva de seres humanos en estos pagos. La cultura ganadera de los vetones no solo se presiente en sus deudas arquitectónicas, sino también en sus modos de vida, modos que han llegado hasta la cultura más reciente, de fieles y sabios ganaderos. No nos extraña que estos restos del teso del castillo sean las ruinas de un santuario dedicado a la diosa madre, en medio del vergel. Podemos corroborar esta tesis por la existencia en el lugar de la ermita de Nuestra Señora del Castillo, forma de cristianizar los residuos de fe pagana. Tras los vetones, los romanos se hicieron con la hegemonía de la comarca, dejando en ella algunos restos de índole menor. Por su orografía y marginación estratégica, el lugar no cautivó la atención preferencial de los romanos, perviviendo las culturas preexistentes, siendo poco romanizadas. De ahí que no haya sido especialmente importante la presencia del mundo romano, así como la de sus sucesores, visigodos y musulmanes. Los árabes mantuvieron el litigio por estos pagos desde el siglo VIII hasta el siglo XI. Tan solo existen varios topónimos de origen musulmán, como el Picón del Moro, si bien no tiene por qué ser de estos años. Quizás se deban a bolsas de moriscos que eligieron estos lugares para esconderse de las persecuciones sufridas. Tendremos que esperar a los años de la Baja Edad Media para que la localidad resurja. El florecimiento de la villa surge especialmente tras la independencia de Portugal y la implantación de la frontera entre ambos reinos. Son los años cuando se levantó la fortaleza defensiva en el Cerro del Castillo, incluida en el conjunto de defensas de la línea del Duero. Desde su instauración, el monte perdió su carácter sagrado. En la actualidad, un bello calvario, con cruz de brazos bulbosos apoyada en sencilla columna, nos remite al pasado religioso del lugar. Seguramente el castillo de Bilvestre fue construido en tiempos de Fernando II, quien en el 1161 incluye estas tierras en el Alfoz de Ledesma. Así consta en el fuero de dicha localidad. Según señalan algunos autores, bien Fernando II o su padre Alfonso VII cedió la localidad, fundada posiblemente por la familia de los Lara, a la diócesis de Santiago de Compostela. Alfonso IX, en 1192, otorga Bilvestre y todas sus tierras a la sede compostelana, en la figura del arzobispo Pedro, según figura en documento de donación. En 1293, Sancho IV de Castilla confirma los privilegios que ostentaba la localidad por pertenecer a la sede compostelana. El castillo de Bilvestre tuvo un papel preponderante, al ser tomado en 1476 por el ejército portugués, partidario de Juana la Beltraneja, quien disputaba el trono a la futura Isabel I, la católica.
Según Cooper, debieron ser estos quienes levantaron la última torre del homenaje. El sitio fue recuperado 2 años más tarde por el duque de Alba, ayudado por el retén de Hinojosa. En los primeros años del siglo XVI existieron conatos de reconstrucción, enviándose a Juan de Álava y Gil de Ontañón para dichos efectos, no teniéndose constancia de su ejecución. En torno al 1500, Bilvestre fue nombrada villa por los reyes católicos, quienes comenzaron a ejercer cierto poder sobre el lugar, administrando justicia, si bien aún pertenecía en señorío al arzobispado de Santiago de Compostela. En los últimos años del siglo XVI, la villa pasó a engrosar las posesiones de la sede salmantina, tal como queda certificado en el libro de lugares y aldeas del Obispado de Salamanca, de 1604 a 1629. Los apuntes del visitador también recogen la existencia de una iglesia principal, 6 ermitas, un humilladero y un hospital. Años más tarde aconteció la Guerra de Secesión del Reino de Portugal, finalizada en 1668. Durante el conflicto, los pueblos de la Raya sufrieron asedios y contiendas, provocando la ruina de estas localidades. Durante la guerra se intentó acometer la reconstrucción del castillo, ya que en 1653 fue destruido por Rodrigo de Castro. En 1658 se produjo uno de los ataques más cruentos, pertrechados por las tropas portuguesas en Bilvestre. A finales del siglo XVII se aprovechan las ruinas del castillo para fines laborales. Uno de los rincones que suscitan más conjeturas es el de la Cama del Diablo. Advertimos unas piletas en el lugar. Su finalidad se rodea de misterio. En la respuesta al interrogatorio para elaborar el catastro de Ensenada, el concejo de Bilvestre explicita su pertenencia al señorío del duque de Éboli, dejándose constancia de que esta villa y su concejo goza en calidad de propios un fuerte arruinado que llaman El Castillo. A la demanda de información sobre los jornaleros del lugar respondieron: en esta villa hay 82 labradores, puramente jornaleros, con inclusión de 10 viudas que, guardando el nombre de labradoras, administran sus respectivas haciendas por medio de sus criados y por 120 días que consideran trabajaban al año por su jornal de 3 reales de vellón diarios. Hay 4 pastores de ganado lanar, los 2 vecinos de esta villa, y por estos asalariados regulan a cada uno, con inclusión de los vestidos, 400 reales al año. A la siguiente pregunta respondieron: en esta villa hay 13 pobres de solemnidad, que son Sebastián Rollán, con 2 hijos, María Robledo, soltera, Catalina Martín, viuda, María Collado, viuda impedida, la viuda de Antonio Pinto, con 3 hijos. La paz duró poco en el territorio. A principios del siglo XIX aconteció la cruenta Guerra de la Independencia. No se libró Bilvestre de las tropelías gabachas. Sufrió un duro saqueo durante los meses de marzo y abril de 1809. Las mejoras sanitarias del siglo XIX produjeron un aumento poblacional. Bilvestre pasó de 1.272 habitantes en 1842 a 1.636 en el año 1860. La tendencia alcista continuó hasta finales del siglo, alcanzando la cifra de 1.927 bilvestrenses en 1887. Con la crisis colonial, la población bajó en la década posterior, iniciándose la emigración que no cejará hasta los años inmediatos a la Guerra Civil. En 1897 eran 1.689 sus pobladores. Por la emigración ultramarina y la epidemia de gripe del 18, cayeron hasta 1.379 habitantes en 1920. La población repuntó ligeramente en los años siguientes hasta los 1.479 en 1940. Durante 2 décadas se mantuvieron los datos, para de forma vertiginosa descender a partir de 1960. Motivo: la consabida mecanización del campo. Casi 400 vecinos abandonaron la villa en la década siguiente, situándose el censo en 907 bilvestrenses 10 años después. Posteriormente la emigración desaparece, aunque se mantiene igual tendencia negativa. Cae la natalidad, suscitando el envejecimiento de la población. En 1991 eran 711. En el padrón municipal del 2006 figuran 534 vecinos. La economía se basa en el sector primario, agricultura y ganadería, y en la elaboración de productos derivados, queso y aceite. Son 2.000 las ovejas que pacen en sus campos, distribuidas en 20 explotaciones.
Existen unas 900 cabezas de vacuno. Otra actividad es la apicultura. Observamos las cajas debidamente alineadas al pasear por el Traosierro. Destacamos el considerable impulso del sector terciario, especialmente el turismo rural, que aprovecha la situación privilegiada de la localidad. Además de los excelentes restaurantes, las acogedoras casas rurales, Bilvestre cuenta con un aliciente más, el embarcadero en el pantano de Saucelle, donde podemos disfrutar de un maravilloso viaje por el Duero en la barcaza, desde la que apreciar las maravillas naturales de las Arribes, sentir el eco entre los cañones por los que discurre apacible el Duero. El trazado del pueblo es irregular, muy común de localidades evolucionadas a partir de las casas aledañas a una fortaleza. Suelen ser pueblos ligeramente estirados a lo largo de la pendiente sobre la que se asientan. El entramado callejero se organiza a partir de una plaza central, donde habitualmente se ubica la iglesia. En Bilvestre, la iglesia, destacada por su preponderante posición, preside la Plaza Mayor, conocida como Plaza del Generalísimo, desde donde arrancan algunas de las calles relevantes de la zona más antigua del pueblo. Al norte, dirección oeste-este, la calle del Grande pasa tangencialmente a la plaza, une el Camino del Castillo y la plaza llamada de Toros, un foro rectangular rodeado de casas de carácter popular. En el extremo este surgen dos calles, hacia el norte, donde se halla el comienzo del barrio nuevo, la calle de Hondovilla, hacia el este, la de San Sebastián. El pueblo tiene dos zonas bien diferenciadas. Al oeste, el núcleo más antiguo, en torno a la iglesia. Al este, rodeando la antigua ermita de San Sebastián, la más moderna. En esta recorrimos las calles de General Mola, Primo de Rivera, Calvo Sotelo y la calle del Barrio Nuevo, nombre identificativo de esta área. Al pasear por las calles del núcleo primigenio, apreciamos el carácter medieval. La irregular plaza de la iglesia parroquial tiene su origen en la Edad Media, fácilmente una herencia de la jurisdicción del templo, lugar acogido a la justicia eclesiástica. Desde esta plaza parten las calles de Resallo del Medio, de la Chica y de Resallo de Abajo. Lo hacen de forma radial, en cierto recodo, lo que le confiere un carácter anárquico y poco organizado. Entre ellas la del Castillo, Princesa, Concejo, de Renova y de la Cuesta. Nos deleitamos con algunas de sus fachadas. La Plaza del Generalísimo es el centro administrativo y religioso de Bilvestre. Acoge el ayuntamiento y la iglesia. También en ella está ubicado el consultorio médico. Son las construcciones principales de la villa, sorprendentes edificios que reseñan la categoría que ésta tuvo en el pasado y quiere tener en el futuro. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción divide la antigua Gran Plaza, hoy dividida en la Plaza Mayor al norte, y la Plaza del Generalísimo al sur. Es un edificio de gran equilibrio y uniformidad, donde apreciamos las características más propias del Renacimiento, con reminiscencias del estilo precedente, el gótico, reconocibles en la cabecera. Es la parte más antigua, levantada en torno a 1540 por el maestro cantero Pedro de la Inestrosa, el Viejo. Recta, resalta en altura, con tejado a cuatro aguas. En lo alto destacamos las gárgolas incrustadas en la cornisa. Tienen formas animalísticas y humanas. Por encima de todos los detalles, para Dios, qué belleza, 4 pequeños pilares cajeados decoran cada esquina del tejado. Sobre ellos, 4 angelotes de fina factura, carnosos y mórbidos, se apoyan con bello contrapuesto sobre un pequeño poste, al tiempo que tocan con la mano izquierda sus sienes, en aptitud de divisar la lontananza. En medio de cada lado, otros pilares cortos, cajeados, soportan decoración bulbosa, abstracción vegetal sinuosa, simétrica y equilibrada. Las cornisas, de molduras rectas, escalonadas, subrayadas por un insinuado entablamento, relacionan su construcción con el Renacimiento pleno. La espadaña a los pies, sobre muro liso de sillares bien escuadrados, como el resto del templo, sigue igualmente la línea del Renacimiento, de formas limpias, propio de la vertiente herreriana del final del movimiento. Es de 2 cuerpos, el inferior con 2 vanos de medio punto y línea de imposta, naciente del arranque del arco, circunscribe el primer piso. Sobre este, un segundo cuerpo de menores dimensiones, con un solo vano e igual línea de imposta, se remata con un comedido frontón. Los vanos de la espadaña albergan las campanas, que desde el siglo XVII alegran y entristecen con su variado lenguaje de fonemas musicales. El paredón de los pies resalta ligeramente en planta,
retranqueándose el resto de la fachada, con algún que otro pequeño saliente y estrecho vano rectangular. El cuerpo de la iglesia, perteneciente a finales del siglo XVI o principios del XVII, de la misma época que la espadaña de los pies, destaca por sus 4 contrafuertes prismáticos. Separan el interior de la nave en 5 tramos, con 4 arcos perpiaños que descargan en los contrafuertes. Entre los centrales existe una puerta de ingreso de arcos semicirculares, doblados y cajeados. Tangencialmente una línea de imposta enmarca la portada. De su interior subrayamos la bóveda estrellada de la cabecera, con sus claves doradas. El resto de la iglesia se cubre por bello artesonado con almizate de sencillos lazos de 8. Fue restaurado en 1991, cuando se intervino en la techumbre de la nave a 2 aguas. La capilla mayor cobija el excelente retablo de único piso, más ático, adaptándose a la línea de la cubierta del templo. Retablo dorado, data de 1678. Tiene 3 calles en el piso inferior, enmarcadas por 4 columnas salomónicas que exceden el marco, apoyadas sobre sendas repisas decoradas con formas vegetales bulbosas. Soportan un fuerte entablamento, donde descansa el ático con un cuadro flanqueado por columnas. El lienzo muestra la ciudad de Jerusalén desde el Gólgota, y a los lados sol y luna, noches y tinieblas, principio y fin. Creemos que en su origen sirvió de fondo al crucificado que encontramos hoy día en la parte inferior de la calle central. Es un bello Cristo crucificado, tallado y policromado en el siglo XVII. A sus pies un sencillo sagrario, sobre su cabeza una bella imagen de la titular del templo, Nuestra Señora de la Concepción. A los lados, en las calles laterales, San Pedro y San Pablo. En las afueras del pueblo, cercana a las ruinas de la fortaleza, hallamos la ermita de la Virgen del Castillo, junto al cementerio. Tiene única nave, 3 tramos al interior, separados por arcos fajones, apoyados en contrafuertes, al igual que el arco triunfal de la cabecera. Esta resalta al exterior, siendo notable por su sucesión de cuerpos. En el perímetro se abren vanos cuadrangulares, cuyos marcos dejan ver el granito, al igual que sucede en los aleros, esquinas, contrafuerte y marco de la puerta. Esta es adintelada, sencilla, con poderoso entablamento y sobre él un decorado emblema. En lo alto, por encima de la puerta, un sencillo arco albergaba un campanil. Las esquinas se remarcan con pilastras adosadas de capitel levemente moldurado, con líneas horizontales y señalando al cielo, al reino de la fe, pináculos troncopiramidales con bolas en la cúspide. La ermita, levantada en 1757, conserva en el interior un curioso retablo realizado en granito. Es de 3 calles en sus 2 pisos. El segundo es el más relevante. Tiene un bellísimo capote bordado y a los pies media luna de plata. Las calles se separaban con pilastras cajeadas de simple basa y pronunciado capitel. Delante de la puerta observamos una plaza bien acondicionada. Existe una cruz sobre columna apoyada en pedestal. Remarcan la cristiandad del lugar, donde la paz se transpira lentamente por los poros. No es la única ermita que ha existido. Aún podemos ver la ermita de San Sebastián, santo de gran devoción en el pueblo. Actualmente está desacralizada. Tras su venta pasó a ser herrería, forja bendita, de la que han salido más de una de las rejas del lugar. Enfrente de la iglesia hallamos el ayuntamiento, uno de los edificios consistoriales modernos más bellos de toda la provincia. Originalidad, estética, pasado e historia se funden en esta construcción, donde el orden y lo funcional se aglutinan como recuerdo a lo señorial, un homenaje a su histórico castillo. Tiene 2 pisos con multiplicidad de vanos semicirculares en la mayoría de las ventanas, mientras los de las puertas son adintelados. El de ingreso está cobijado por singular pórtico. Posee un muro separado al frente, abierto por ancho arco de medio punto rebajado, que soporta el amplio balcón, con barandilla de forja, que une el muro con el resto de la construcción. Deja un espacio abierto, en el piso inferior. Cierra el conjunto un pequeño frontón, que ocupa tan solo el ancho de la puerta de acceso al balcón, una visión neobarroca de la arquitectura, decisión aislada, aunque igualmente interesante. La casa consistorial es obra singular, donde encontramos la torre desplazada a la izquierda de la fachada, unida al edificio por un balcón en el segundo piso. En ella resaltamos el hueco horadado en la parte baja, simulando ser el cerramiento de un balcón esquinero, así como el techo de la torre,
con pronunciada inclinación. Esta, en la parte alta, alberga el reloj del consistorio, marca las horas de Bilvestre, un pueblo lleno de vida, en medio de la tradición. Nos resulta imprescindible la visita del Museo Biblioteca Casa de los Frailes. Ocupa el lugar de la casa conocida como de los Frailes. Han hecho una excelente rehabilitación, utilizando los modos y las formas constructivas singulares de la zona. Los muros de mampuesto han creado magníficos espacios expositivos, donde se muestran piezas del investigador Luis Benito del Rey, con sugerentes paneles explicativos. En un rincón, descansando sobre el muro, nos sorprendemos al encontrar un menhir fálico. Estos edificios significativos, envueltos por la belleza de la arquitectura tradicional, se remontan al siglo XVI, la época con mayor auge de la villa. En sus fachadas todavía contemplamos algunos elementos góticos de carácter retrógrado. Nuestras miradas se detienen en una casa cercana a la iglesia. Tiene delicados detalles tanto en puertas como ventanas. Destacamos la decoración de sogas y cadenas, así como un león y un dragón esculpidos en sendos sillares. Las casas del siglo XVI suelen tener sillares de granito en toda la fachada, puertas ya de arco semicircular, ya adinteladas con decoración de bolas, esboces conopiales en los dinteles y manteniendo escasos vanos. Lo normal es que tan solo conserven la fachada. El interior está en consonancia con los tiempos actuales. La arquitectura cambia, todo evoluciona y de resultas las casas también. Son habituales las casas del siglo XIX y principios del XX, entre las que se levantan las de nueva construcción, con todo tipo de comodidades. Observamos sobre todo viviendas de 2 pisos, con puertas y ventanas adinteladas, circunscritas por sillares, mientras los muros se alzan en mampuesto enfoscado, bien en tonos blancos o en una amplia gama de terrosos. Sobre el muro se asientan los poyos, inmutables testigos que han visto pasar múltiples generaciones de bilvestrenses. En el segundo piso, el más notorio, son habituales los balcones corridos sobre recias ménsulas, unas de trazos rectos, otras de líneas curvas. Generalmente tienen una barandilla de forja que dibuja complicadas o sencillas formas. En otras ocasiones poseen un balcón de granito con rectas molduras, mide algo menos de 2 metros y se apoya directamente en el muro. Rematan en pronunciado alero que cubre sobradamente la fachada. Las instalaciones de faena, corrales, paneras, leñeras y chozos no esconden el mampuesto, apreciándose la aleatoria disposición en las piedras del muro. El granito es elemento vital en la estética exterior de Bilvestre, tal como el agua es de la vida. Su unión es el resultado de otras formas constructivas imprescindibles en todos los pueblos. Nos referimos a los caños y fuentes que se suceden a lo largo del callejero. Entre todos destacamos el caño de San Sebastián. Presenta un preciso trazo circular. La belleza de todo el conjunto se enriquece con un singular rollo jurisdiccional de finales del siglo XV o inicios del XVI. Es sin duda uno de los más emblemáticos de la provincia. Presenta una espectacular riqueza. Es ciertamente uno de los signos de la villa. Se asienta sobre pedestal escalonado de sección octogonal e irregular. Allí surge el pilar, sobre el cual una cruz de contundente simplicidad contrasta con el conjunto. El pilar está decorado con baquetones, formas bulbosas, sogas, bolas y conchas de vieiras, todas en una amalgama ordenada y dividida en 3 cuerpos. Su factura nos remite al gótico, con alguna connotación local portuguesa, como el sogueado que observamos en varias puertas y ventanas. Por sus campos oteamos instalaciones ganaderas, corrales de cabras para proteger el rebaño de los lobos que poblaron antiguamente estos terrazgos. Asimismo existen curiosas casetas circulares, con pequeñísimas ventanas. Son miradores de aves, levantados en mampuesto enfoscado y encalado en blanco. Qué singular y con qué cariño recuerdan los bilvestrenses a don Arcadio, más en particular a su huerta, también conocida como Huerta del Médico, ocupación de su dueño. Posee un estudiado sistema de canales de riego que hacían de este lugar un increíble vergel. Hoy día está abandonado, mientras aumenta la ruina en las instalaciones y terminan de secarse los frutales, se engrandece el recuerdo del tesón con que don Arcadio cuidaba y mejoraba su pequeño rincón edénico. Un entorno de este calado tan solo puede acoger hondas tradiciones que hacen de Bilvestre un arca del tesoro. Bailes, sones y gastronomía son actores principales de las 3 fiestas de la villa.
La primera, el 20 de enero, para honrar a su patrón, San Sebastián. Se celebra misa solemne. La patrona, la Virgen del Castillo, también tiene su festejo. El 17 de mayo, los bilvestrenses portan a su Virgen en romería, ensalzándola con misa, bailes y cantos. Las fiestas principales son las conocidas como las del Toro. Tienen lugar a finales de agosto, de nuevo en honor a San Sebastián. En ellas se sucede un pintoresco elenco de costumbres: misas, bailes de paleo, encierros, novilladas, pasacalles y verbenas. Nos agrada saber que todavía prevalece el baile de la bandera, costumbre que, como la del Toro, es la más representativa en los pueblos de la Raya. Nos comentan la fama alcanzada por sus canciones, especialmente por la revolera, El que se muera lo entierran o la alborada. Música de gaita y tamboril, igualmente imprescindibles en la del baile de la rosca, danza muy bella y específica a los días de boda. Entrañable es la tonada navideña, Tan alta iba la luna, de la que entresacamos el siguiente fragmento. Tan alta iba la luna, como el sol de mediodía, toda vestida de oro, calzada de plata fina. Que toque la gaita, que toque el tambor, que alegre está el mundo, que ha nacido Dios, que ha nacido Dios. Y en el portal de Belén hacen lumbre los pastores, para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Nada mejor en Bilvestre que unos buenos embutidos de las matanzas, un buen trozo de pan con su chorrito de aceite recién prensado, un fantástico cordero asado o unas ricas piezas de caza menor estofadas, abatidas por los miembros de la activa sociedad de cazadores. Más ligeras, aunque muy apreciadas, son las ricas ensaladas de maruja o las de naranja con pimentón y aceitunas. Para terminar, unos tacos del buen queso elaborado en el lugar, de exquisito sabor, que se magnifica por el buen vino de las Arribes. ¿Quién no recuerda el refrán? Uvas con queso saben a beso. Nada más dulce y delicado. Antes de partir nos recuerdan un dicho popular cargado con la mordacidad de los bilvestrenses. Saucelle, corral de cabras. Barrueco, el de los cabritos. Mieza, el de los borrachos. Y Bilvestre, el de los bonitos. Con este chascarrillo popular despedimos la villa de rancia historia, hondas raíces y bellas tradiciones, conservadas por unas amables gentes, a la par celosas de su pasado. Bilvestre, donde la sombra de un castillo, los recuerdos de una memoria milenaria, escondidas entre el vergel florido y las aguas del abismo, son las fuerzas protectoras de un futuro halagüeño.